Recientemente tuvimos la entrevista con el doctor Carlos Ballesta López. Él fue quien me hizo el favor de operarme hace 6 años en Madrid y él fue quien me curó de diabetes. Debo decirles que a 6 años de distancia, hasta el día de hoy, sigo manteniendo mis niveles de glucosa perfecta y totalmente normales. Y me han estado preguntando de manera insistente cuál fue el sistema que utilizó, si él conoce en México algún cirujano que pueda realizar este tipo de cirugía, porque cabe señalar que hace 6 años que yo llegué a México con este proyecto maravilloso. Platiqué con el secretario de Salud, que era el doctor en ese momento José Narro, y me dijo: Lolita, es maravillosa la cirugía, me fascina, pero no está autorizada por COFEPRIS en pacientes que estén en su peso. Eso fue lo que me dijo. Entonces, claro, una decepción terrible, porque yo vengo encantada de la vida de España a compartirle al secretario de Salud todos estos avances que hay allá, y ya saben lo que es la burocracia en México, que es una cosa de horror. Desafortunadamente, pues eso ha evitado que muchos pacientes en México no se operen. Ahora bien, como nos comentaba el doctor Ballesta en la entrevista pasada, es que son distintos tipos de bypass los que existen. No es el mismo el que se hace con un paciente obeso, con obesidad mórbida, que un paciente que lo que busca es curarse de diabetes. Por eso es que le solicité con todo el cariño del mundo a mi doctor, y miren cómo se los digo, a mi querido doctor Carlos Ballesta, que está con nosotros esta noche nuevamente, para pedirle que por favor nos explique en bolitas y palitos de qué se trata exactamente esta cirugía. Doctor, un abrazo con todo mi cariño hasta España. Gracias, gracias igualmente, Lolita. Es mutuo el respeto y el cariño. Gracias, doctor. Platíqueme de qué se trata específicamente este tipo de bypass, porque me han dado una serie de terminologías médicas que yo francamente desconozco. Yo soy la paciente, yo no soy el médico. Bueno, lo primero que quiero explicarle, vamos a centrarnos, o intentaré que ustedes me entiendan, ¿de Por acuerdo? favor. Lo primero, como dije el otro día, es que no es lo mismo operar una obesidad mórbida diabética, que se da en el 50% de los obesos mórbidos, una diabesidad, es decir, un diabético que le sobran kilos, que le sobra peso, que un diabético puro o normopeso. Eso es. Lo que primero que quiero, centrándome en este último, que era su caso, porque usted es una persona normal, delgada, no le sobraba nada, no le sobraba peso. Lo primero que quiero que entiendan, he preparado un esquema para que ustedes entiendan cómo funciona esto. El páncreas, o sea, la diabetes tipo 2, que es la que curamos con la cirugía, es una enfermedad que se produce en personas de cierta edad. No se produce, es raro que no se produce nunca en niños, y es muy raro que se produzcan jóvenes. Y Esto sin suele ser... embargo, ya hay casos, doctor, en México, ya están certificados casos de niños con obesidad en México que tienen diabetes tipo 2. Sí, pero sí, porque es secundaria la obesidad. Es Eso distinto, es. ¿eh? Son dos cosas completamente distintas. Efectivamente, yo también he operado chicos jóvenes que operaban de una obesidad mórbida y que ya tenían diabetes. Sí, pero Fíjese nada más. es consecuencia de la obesidad y la diabetes. Ok. Otra enfermedad distinta es la diabetes pura, que se llama. La Claro. diabetes como tal. La diabetes refleja siempre el fracaso del páncreas. Es decir, el páncreas con los años o por alguna enfermedad, por ejemplo, lo estamos viendo después del COVID, mucha gente que está siendo diabética, pero gente Wow. joven. O sea, el virus, sí, esto lo hemos comprobado, el virus produce una destrucción de parte de las células beta, o sea, de las células del páncreas, que segrega la insulina, como les comenté, y que por consiguiente el paciente, después de pasar el COVID, ha aparecido diabético o ha aparecido la diabetes que necesita insulina. ¿Vale? Esto es ¡Qué barbaridad, doctor! Aparte de este caso, que es muy llamativo y fácil de entender, también sabemos que si un paciente es bebedor crónico, puede hacer una pancreatitis crónica y aparecerle la diabetes. También sabemos que hay determinadas diabetes que son producidas por virus, como el del COVID, pues gripal. ¿Vale? Claro. Pero el mensaje es claro.
es que el páncreas es insuficiente para responder a las necesidades de insulina que le aportan los alimentos. Y ahora quiero explicarle algo que es muy importante. Por favor. Si ustedes se fijan en este esquema, ¿se ve? Sí, se ve el esquema bien. Sí. Si se fijan en este esquema, el páncreas está situado aquí, este es el hígado y esta es la secreción biliar. Y el páncreas lo tenemos en este punto. Cuando los alimentos llegan al estómago, que es esto que hay aquí, dan una primera orden al páncreas diciéndole segrega insulina porque han llegado alimentos y necesito que los digerirlos. Estos alimentos del estómago que han dado la primera orden se digieren y pasan al duodeno. Al llegar a esta zona se produce una segunda orden diciendo segrega insulina porque tengo estos alimentos que de absorber. Y conforme progresan en el intestino, hay una tercera orden que le dice segrega insulina. ¿Qué ocurre? Que este páncreas que ha fracasado, esto es una cirugía hormonal. Todas estas órdenes se dan a través de hormonal. La lectina, la grelina, la reductina, el GP1, el GP2. O sea, es un complejo hormonal gastrointestinal. Pues bien, el páncreas que se ha envejecido, que está enfermo por la causa que sea, no puede responder a las tres órdenes a la vez. ¿Qué ocurre? Es muy fácil de entender si un dependiente cuando entra a trabajar en una tienda de zapatos, digo por caso, tiene 20 años. Le da igual que le entre un cliente que 3, que 5. Como es joven, ágil y activo, le va, yo quiero unos zapatos de 36, yo quiero unos de 40, yo quiero un bolso, yo quiero, y pam, 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 lo atiende a todos. Claro. Cuando el mismo vendedor tiene 60 años, ya no puede responder a los 5 que entran a la vez o a los 3 que entran a la vez. ¿Qué dice? No, perdone señora, espere un momento que esta señora antes tiene turno, cuando le responda a ella, le responda a otro. Pues nos dimos cuenta a través del bypass gástrico que si nosotros, en vez de aceptar primera orden, segunda orden y tercera orden, eliminábamos 2 órdenes, a una sola orden sí podía responder el páncreas que queda. Para eso hacemos unos estudios previos para ver si aún hay reserva pancreática que se llama. Correcto, correcto. ¿Cómo nos dimos cuenta que funcionaba? Para la obesidad hay varios tipos de operaciones. Nos dimos cuenta que dependiendo de qué tipo de operación, si era normopeso no respondía y solamente respondía el bypass gástrico. Nosotros somos, como saben, un centro de prestigio internacional acreditado por la ISO. Nos pidieron que investigáramos este cambio y pasamos de operar obesos, mórbidos, diabéticos a diabesidad hasta modificar la operación que le voy a explicar ahora para curar la diabetes. Pues bien, nos dimos cuenta que había que saltar la segunda y la tercera orden. Correcto. Dejar solamente la primera. ¿Cómo lo hicimos? Dividiendo el estómago por aquí, con lo cual nos queda un estómago suficientemente grande para que usted no pierda peso. Eso es. Segunda cosa, si hemos dividido por aquí, contábamos a partir del ángulo de Trail, estos son cálculos matemáticos que hemos hecho con experimentación. A partir del ángulo de Trail dividíamos 120. Este punto lo subíamos aquí y esto lo empalmábamos hacia abajo. ¿Qué habíamos conseguido? Fíjese, los alimentos vienen por aquí, sí, siguen por aquí, ya no tenemos la primera orden, pero ya no tenemos ni la segunda ni la tercera. Correcto, Con lo cual, saltándose 120 centímetros de yeyuno, que es donde se absorben los azúcares y la grasa, la persona cura la diabetes, pero no pierde peso. Eso es. El secreto de esta intervención es tan simple como conseguir tener conocimientos y saber dónde tienes que dividir y en base a lo que tienes que la persona que tienes delante. No se puede hacer una cirugía estándar general para todos, sino que necesitamos hacer una específica para cada persona después de los estudios oportunos. Ese es el punto. Efectivamente, que quienes puedan tener la posibilidad de hacerse este tipo de cirugías sean candidatos a esta cirugía. No es cualquiera, que esto es muy importante decirlo y sobre todo también aclararle a todo nuestro público que hasta el momento no hay cirugía para los diabéticos tipo 1. No, porque los diabéticos tipo 1 no tienen células beta, o sea, no tienen células que segreguen insulina. Y si no tienen, no hagan ninguna cirugía porque no vas a modificar nada.
porque no es que esté cansado el páncreas, es que ese páncreas no existe. Bueno, el páncreas existe, no existe Sí, la claro. célula beta. No trabaja, pues, no trabaja como debería trabajar y no tiene, por supuesto, todas estas hormonas. Bueno, aquí la cuestión, doctor, es la siguiente que también me han preguntado insistentemente. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando estamos hablando de pacientes muy jóvenes que tienen diabetes tipo 2? Es decir, si para los adultos, para muchos, es muy difícil entrar en una disciplina de cambiar sus hábitos, conste que no digo entrar en una dieta, porque siempre lo hemos comentado, doctor, que cuando a una gente le dicen dieta, tarde o temprano la abandona. Es decir, hay un rechazo a la larga. Al principio se entusiasman y sí, muy bien, venga la dieta. Pero después, si no se maneja psicológicamente como un cambio de vida, de alimentación, para poder consumir lo que realmente requiere nuestro organismo, pues entonces se abandona. ¿Qué sucede? Si eso es en caso de adultos, imagínese usted en caso de gente mucho más joven o incluso de adolescentes que han aparecido ya con diabetes tipo 2, que desgraciadamente, doctor, están instalados en la negación. Y en la negación y en el reto, porque eso es lo que pasa, ¿no? Es decir, tú no debes de comer tal cosa. Ah, ¿cómo no? A mí no me va a pasar nada. Y entonces se atascan de todos esos alimentos que no deben de comer a manera efectivamente, doctor, de reto desde con los padres hasta con su médico, para demostrar que ellos se comen el mundo a puños y que no les pasa nada. Y sí les pasa. ¿Qué hacer en estos casos como padre o madre de familia? Bueno, es un problema difícil. Yo creo que hay modelos de personas que yo conozco, deportistas, futbolistas de primera división, de la primera categoría, que aún siendo diabéticos juegan al fútbol y tienen una vida normal. Hay que, desde luego, hay que dejarle bien claro, concienciar a la persona individualmente siempre, de que o toman o colaboran pueden hacer una vida normal completamente, pero o colaboran en el tratamiento o los resultados no van a ser buenos. Quizá parte concienciación. Es difícil para un padre decirle a un hijo no comas esto si luego la televisión o los medios le están, o los influencers, como ustedes le llaman ahora, le van a decir que sí que le coma. Es más, yo le diría que esto es una labor estatal, es una labor de los gobiernos, Sí. no solamente un consejo médico. Ahora, en España, recientemente, hace unos días, se ha propuesto hay una ley, se ha aprobado una ley por la cual los influencers no pueden hacer publicidad de determinados tipos de alimentos en horas donde los niños pueden ver la televisión. Yeah. ¿Vale? ¿Por qué? Para evitar el problema que estoy planteándome, que es el problema de la obesidad y como consecuencia de la diabetes. Es un tema difícil. Los hijos a veces nos dan muchos problemas y difíciles de controlar. La gran alegría, se dice que la gran alegría de la madre es cuando nace el niño y luego cuando se va. Eso, exactamente. Es un embarazo de 9 meses y una convalecencia de toda una vida, doctor. Efectivamente. Totalmente. Entonces, es muy difícil, es muy difícil. No Ahora tenemos bien, por otra parte, doctor, ¿hay algún médico que usted, porque me dicen, ya sabrá, salen nombres, el doctor fulano que está acá, y el doctor sutano y el doctor perengano, y entonces yo les he dicho con toda claridad, yo no puedo recomendar de manera personal a ningún médico, primero que no conozca, segundo que no haya visto su trabajo, tercero que no tenga la absoluta certeza que lo que él está ofreciendo funcione, porque eso se llama sentido de responsabilidad. De tal suerte que dije, la mejor manera de poder averiguar si efectivamente en México hay médicos capacitados por el doctor Ballesta, que él es el gran maestro de todos, para que pueda uno decir con confianza, acudan con tal médico,
porque él sí conoce y sabe perfectamente bien cuál es el sistema, ¿no?, que se maneja para poder realizar este tipo de cirugías. Bueno, yo le diría, hoy día lo que tienen que hacer, mi consejo médico, lo que tienen que hacer es no entrar en cualquier sitio. Eso es. Mirar el historial profesional del médico, del profesional, del cirujano en este caso, y seguir su trayectoria. Yo diría, desconfiemos de las soluciones fáciles, Correcto. de los médicos que dicen que nada, que todo es fácil y que no te van a... desconfiemos de los vendedores de humo, que nosotros le llamamos. Eso es. Yo supongo que igual que en España, los cirujanos bariátricos que hay en México, pues están haciendo ya cirugía de la diabetes. Ahora, recomendarle, tengo varios, pero para no dejarme ninguno y no olvidarme, yo le diría, si ustedes quieren un consejo, respondiendo a su pregunta, no estoy ya de ella, que pongan, es que no quiero dar el nombre, y perdone, médicos formados en Centro Laparoscópico de Barcelona, o médicos formados con el doctor Ballesta. Perfecto. Y entonces le dirán, aparecerán en su web y en sus hospitales que se han formado aquí en Europa, que se han formado en Barcelona y que... y le diría que en línea general son buenos y también. Me vienen a la cabeza, a la mente ahora mismo, algunos que tengo muy buena relación con ellos. Bueno, es que no sé si ofendo a mis otros discípulos, si doy el nombre de uno y me dejo los otros. Sí, me queda clarísimo. ¿Por qué no hacemos una cosa, doctor? Yo en privado sí no puedo... Como sugerencia respetuosa, ¿qué tal si efectivamente en su página, cuando lo buscan ahí en Google, que aparezca algún espacio en donde diga médicos formados por el doctor Ballesta que están radicados en México, tal y tal y tal y tal y tal? Porque eso le va a dar confianza a la gente, a los pacientes. A ver, hay muchísimas personas que no cuentan con la solvencia económica para viajar a España, para estarse allá una temporada, en fin, no tienen dinero. Entonces, es más fácil encontrar a un médico que haya sido, digamos, entrenado por usted, pero que se encuentre en nuestro país. De tal suerte que esa es mi sugerencia, doctor, e incluso, si usted gusta, me puede facilitar más adelante la lista de todos sus alumnos, de todos los que tomaron, digamos, esta especialidad con usted allá en España, para que yo pueda hacer del conocimiento, claro, del conocimiento de los pacientes a quienes pueden acudir, que sean médicos confiables, que sí estén entrenados por usted. Si buscan, incluso en nuestra página, en nuestra web personal de aquí, aparecen nombres, no solamente de México, sino de Panamá, de Costa Rica, de El Salvador, de Argentina, de Perú, de muchos sitios donde quizá van a encontrar lo que dentro de esos nombres, si luego indagan ellos en sus experiencias, en su página web, verá que lo hay muy buenos y creo que sería respuesta. Ya les digo, me van viniendo uno tras otro, pero creo que ofendería, es más uno de ellos de ahí, ahora será el próximo presidente del Congreso Latinoamericano de Obesidad y Diabetes, donde yo estaré presente, que se suspendió por la pandemia, pero estoy dándole datos, no quiero dar nombres. Claro. Perdone que se lo diga así, pero que es muy fácil de encontrar. Si ustedes entran en nuestra página web, verán que hay una relación, pero si ustedes también entran en los más significativos, porque
son médicos muy significativos. En los más significativos del país, pues ya vendrá que poner una referencia. Me formé con el doctor Carlos Ballesta en Barcelona, en España. Excelente, doctor. Pues mire, ya con esa referencia me da mucho mayor tranquilidad para poderles decir a todo el auditorio que quieren este tipo de cirugía que sí hay médicos mexicanos formados con usted y que usted realmente puede avalar y decir, sí, sí es un buen médico, sí, salió muy bien, sí va a darles resultado. Eso es importantísimo, doctor, porque entonces le estamos dando una respuesta a todas aquellas personas que no están en condiciones de poder en un momento dado volar hasta España para pedirle que ustedes los atiendan. Yo Así es, creo Lolita, que si lo miran en la página web nuestra lo encontrarán, que si ellos miran en las páginas web de los más significativos que hay ahí en México, también lo van a encontrar. Pero creo que ofendería a excelentes discípulos que tengo en México y en otras zonas muy próximas. Si doy unos nombres, o si le doy los que me están viniendo a la mente uno tras otro, porque me voy a dejar con toda seguridad gente de fuera. Entonces creo que por respeto a ellos, al esfuerzo que hicieron viniendo aquí, no debo decirlos, y yo espero que vosotros, los compañeros que sabéis a los que me estoy refiriendo, me vais a entender, ya sabéis cómo soy, y la honestidad con que actúo, y creo que vosotros me estáis entendiendo y entendéis que no de vuestro nombre. Claro que sí. Oiga, doctor, otra de las cosas en relación a esta cirugía de lo que se llaman efectos colaterales, por ejemplo, en mi caso, yo he vivido y sigo viviendo hasta el día de hoy, fíjese, a 6 años de distancia, el efecto dumping, que es ese efecto que después de comer le entra a uno un agotamiento que me puedo quedar dormida media hora y que no me levante nadie porque verdaderamente es una situación en donde digo, no me puedo mover, estoy muerta. Eso me sigue pasando, sí. Bueno, solamente esto damos un consejo. Esto lo veíamos hace muchísimos años ya y lo tenemos bien estudiado. El dumping es el resultado del aumento de la osmolaridad. Este es el intestino. Sí. Todo esto son vasos que rodean el intestino. Al meter alimentos dulcolados o alimentos hipercalóricos dentro de la luz, se produce la osmolaridad aquí, dentro de la luz del intestino, es superior a la de los vasos que lo circundan, a la sangre que lo rodea. ¿Qué ocurre? Que por osmolaridad, llamémosle el agua, componente agua de la sangre, pasa al intestino, a la luz intestinal, se distiende esto y entonces da esa sensación de dumping. Para que eso no ocurra, lo que aconsejamos es que empiecen tomando alimentos sólidos, que no empiecen tomando nunca alimentos dulcolados o que tengan azúcares, y que procuren no empezar bebiendo líquido, sino que coman algo sólido. De esta forma se atenúa muchísimo el efecto dumping. Qué buena cosa, fíjese, porque yo sí soy de la clásica que estoy tomando todo el tiempo líquidos y además para poder comer, pues mi sopita es algo como que religiosamente antes de comer algún guisado, alguna carne, algún pollo, pescado, lo que sea, necesito mi sopita. Entonces voy a tener que cambiar el orden de los factores. Es importante cambiarlo y verá cómo esto se soluciona. Si le hablan, porque esto también se hizo en un momento determinado, de una intervención que hay, que es cortar por aquí, invertir, o sea, ponerle como un freno al intestino, esas intervenciones que no se deben hacer porque se demostraron que habían fracasado, pero aún me consta que hay gente que las sigue haciendo, de ser singular. O sea, no funcionan y solamente aumentan los problemas del dumping este. El dumping debe tratarse siempre con un concepto de alimentación. Eliminar los alimentos más dulcolados, atrasarlos. Primero alimentos sólidos y luego alimentos líquidos. Si esto lo hacemos, mejora espectacularmente el dumping. Hombre, pues mire qué maravilla que por encima de todo lo que estamos informándole a nuestro auditorio,
pues ya saqué mi consulta, doctor, para poder resolver este efecto secundario de la cirugía, que debo decirle que es el único que tengo, ¿eh? No tengo ningún otro. La verdad es que me siento estupendamente. Mis niveles de glucosa, como lo he mencionado, están totalmente normales. Me cuido de todas las ingestas, de todas las cosas que yo sé que no debo comer. Entonces, eso ayuda, desde luego, a continuar manteniendo mis niveles normales. Es decir, no soy una paciente que vaya y me atasque de comida con azúcar o comida con exceso de harinas o nada por el estilo. Usted me ha visto comer, doctor, de tal suerte que pues yo sigo con ese mismo sistema y lo hago con enorme gusto. Eso garantiza el que los resultados sean muy buenos. La colaboración del paciente operado, de la persona operada, es muy importante. El seguimiento médico, el verse de vez en cuando, contactar con el médico periódicamente, es también muy importante. Yo tengo, de decirle, no hará ni 3 meses que operé al último paciente de aquí, de México, que vino a operarse, ahora vuelve a revisión, me parece, no sé si son de los 3 o los 6 meses, que viene con otro familiar para operarse. Tengo operado al secretario de Estado del anterior presidente de la República también de diabetes, en México hablo también, o sea, tengo muchos pacientes operados de ahí, donde le digo, tan importante como ha sido la cirugía, y usted ha visto que ha ido muy bien, es tan importante que aunque sea mandándome un correo electrónico, si organizan una vacación y vienen por Europa, escaparse para que hacerle un chequeo. ¿Por qué? Porque es bueno determinar determinados niveles, tanto de enzimas como de vitaminas, como sobre todo la glicosilada, Claro. puesto que ustedes no toman medicamentos ni se pinchan, entonces es muy importante ver cómo va funcionando el páncreas y ver si he visto, sobre todo en pacientes con retinopatía diabética, he visto que mejora la retinopatía diabética, cosa que nunca llevaba antes. Qué O maravilla. sea, la lesión que usted tiene ya no se puede, digo no se puede, porque sí, se consigue resolver y será usted más feliz, pero no le habremos creado una expectativa innecesaria o falsas. Que es lo que a mí me da miedo de cuando los cirujanos decimos, mire, todo va muy bien, usted opérese, yo le voy a curar la diabetes tipo 1, no, yo le voy a curar la DADA, que es la tipo 1 de aparición tardía, no, mire usted, no. El paciente debe ser consciente de la realidad y es mejor decir menos de las ventajas que tiene que crear falsas expectativas que decepcionan. Absolutamente, doctor. Le mando un abrazo con todo mi cariño. 1.000.000 de gracias por estar conmigo. Ya sabe usted que le voy a estar dando lata porque mi público siempre me pregunta cosas y para mí en este tema no hay mayor experto que mi doctor, el doctor Ballesta. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Todo lo que ustedes necesiten y todo lo que pueda colaborar con ustedes y con la difusión de las enfermedades, de la ciencia y su curación, cuente con ellos siempre. Muchísimas gracias. No se pierdan otro programa más de Aquí Entre Nos. Y suscríbase, dele clic a la campanita para que le lleguen las alertas de todas las entrevistas que estaremos subiendo de acuerdo a todas sus sugerencias. Que pasen un maravilloso día.